Estamos para pensar este tema con Luis Tonelli. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estuviste viendo, me imagino, este acto de Asunción? Sí, claro, atentamente. ¿Qué te pareció el discurso en principio? Bueno, me pareció un discurso obviamente bueno desde su factura, plagado de grandes intenciones, ¿no? De dejar atrás varias páginas negras de la historia argentina y ni más ni menos, como lo dijo el mismo presidente, cerrar la transición que comenzó Raúl Alfonsín, Sí. ¿no? Primer punto, ya en ese sentido no fue un discurso kirchnerista. ¿Por qué? Porque el discurso kirchnerista más bien era una épica que reaccionaba contra lo que fue el capitalismo salvaje, las grandes corporaciones empresariales, en un arco que uno podía ver, ¿no?, desde el golpe del 76, Sí. ¿no?, y que llegaba de alguna manera al neoliberalismo. Claro. Se salteaba, editaba la historia. No existió Sí. esto en el discurso Sí. de Alberto Fernández. Claro. ¿No? Ni una ligera mención a eso. Sí, sí. Nada, cero. Sí, sí. Más bien tenemos problemas prácticos, ¿no?, a encarar, que deja el anterior gobierno, pero en realidad no hubo un posicionamiento fuerte en el sentido de una épica del pueblo contra el antipueblo. Claro. ¿No es cierto? No Me construye parece. esa lógica de amigos y enemigos. No, Sí. más bien los enemigos fueron otros, porque todo discurso político tiene enemigos y el discurso de un peronista tiene enemigos, me parece. Pero no fue un discurso kirchnerista, ¿no? No fue un discurso, bueno, si uno lo pone uno a uno, los discursos de la presidenta, expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, no tienen contenido similar, digamos, ¿no? Luis, te invito a ver las menciones, nombres propios que estuvieron incluidos en el discurso del presidente Alberto Fernández. Lo vemos. Hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la presidencia. Nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido. Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera que podamos demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o la confrontación de esas verdades relativas podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner. Y quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración. Quiero recordar a Esteban Rí, quien me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho. Quiero terminar agradeciendo profundamente la generosidad y destacar la visión estratégica que mi querida amiga y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha expresado en este tiempo de la Argentina. Como alguna vez dijera Arturo Frondizi, debemos lanzarnos con decisión y coraje a la conquista del futuro. En 1974 el general Perón señalaba que a niveles nacionales nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Estamos inspirados en la encíclica Laudato Si, de nuestro querido Papa Francisco, carta magna ética y ecológica a nivel universal. Bueno, abrió con la mención a Raúl Alfonsín, el discurso de un frente integrado fuertemente por el kirchnerismo, pero este presidente eligió la figura de Alfonsín para abrir y para cerrar el discurso. Y para cerrar, y él colocándose en ese cierre, ¿no? Cuando yo termine, quisiera que ¿no?, esos valores de Alfonsín se hayan materializado de manera estable e institucionalizada. Eso es lo que está diciendo Alberto Fernández. Ahora, para un radical, ¿no?, un politólogo, pero además de inscripción radical, sí, totalmente. Abiertamente reconocida, ¿cómo ve esa inscripción en ese legado de Alberto Fernández en relación a Alfonsín? ¿Es verosímil? Mira, me parece que un discurso es un posicionamiento político, y ese posicionamiento político siempre es frente a algo. Porque yo estoy tomando la figura de Alfonsín y esta idea del consenso político, ¿no?, en esa situación donde en realidad estoy llegando por una fuerza política. Me parece que es más un mensaje interno
que un mensaje hacia el radicalismo, ¿no? Porque este mensaje de consenso político es un mensaje totalmente antigrieta, ¿no? Es a la ciudadanía en general. Es a la ciudadanía en general y es también a las fuerzas políticas, porque la idea del consenso de 1983 era un consenso de fuerzas políticas, no era una idea de grieta ni de amigos enemigos, en todo caso el enemigo era el pasado, eran los militares, era una hoja que había dado vuelta y bueno, toda la cuestión de los juicios para reparar eso, ¿no? Que inclusive en el discurso de Alberto Fernández retoma esa idea que en el 83 se avanzó mucho. Que es totalmente diferente del kirchnerismo, ¿no? Que casi es una época que comienza cuando Néstor Kirchner baja el cuadro, ¿no? De Videla. Establece el punto originario de esta nueva democracia con el alfonsinismo, la democracia y los derechos humanos y la integración regional, sostiene. Totalmente, parece un discurso, bueno, que hubiera hecho Antonio Cafiero, ¿no? O sea, de la renovación de la idea de ese consenso partidario que necesitamos, ¿no? Ese consenso de base institucional. Y eso entonces, a partir de ahí me parece que Alberto enfrenta, por un lado, en su discurso, ¿no? Los problemas que vienen, los discursos, un discurso que trata lo económico muy fuerte, casi es descontado que iba a decir lo que dijo, ¿no? Con un fuerte balance negativo, ¿no? Lo que no hizo Macri al principio. Alberto Fernández lo hizo descarnadamente, brutalmente, digamos. Y además evitó cifras precisas, pero hizo comparaciones interesantes. En 2007 tenemos la misma producción que en 2007, hemos perdido X cantidad de años. De una manera más humana, ¿no? Sí, ahora también, Luciana, esos números tenían un responsable. Cristina Fernández, una corresponsable. Porque a veces los números empezaban en el 2012. Y en el 2012 empieza la caída de la actividad industrial, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otro punto, ¿no? Que me parece que también es un mensaje de autonomía. Interesante lo que planteas, porque en el modo en que fueron expuestos los números, de una manera más fácil de aprender, se salteaba el hecho de que hubo toda una gestión que contribuyó a esa serie histórica. Totalmente. ¿No? Que fue la gestión. Vos viste que casi no atribuyó, digamos, causalidades ideológicas o maldades. Digo, exhibió el problema. Bueno, de alguna manera también ese problema le cabe a la ex presidenta, ¿no? Y el otro tema para mí muy fuerte es el tema del cambio con respecto a la justicia, ¿no? Porque, digamos, ese es un punto de quiebra absolutamente, porque todos estábamos pensando en la politización de la justicia que se venía. Bueno, algunos dirán, también hubo politización antes y la justicia siempre está politizada, pero él dijo algo mucho más fuerte. Nunca más. Nunca más. Ahora, la politización de la justicia se esperaba ahora de dos medidas, ¿no? En dos maneras, para perseguir a los que se van y para garantizar, ¿no? De alguna manera, la libertad y la ausencia del proceso judicial al que se hacia adelante, claro. Bueno, con la vicepresidenta sentada al lado, que está en el banquillo de los acusados, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Habrá que ver qué pasa con eso y cuál es el mensaje. Claro, el kirchnerismo lo leyó a, bueno, basta de politización, libertad para los compañeros. Exactamente. Si la justicia determina que es culpable, tal o cual, ¿qué va a decir? Y la figura de Righi me parece que es muy importante. Exactamente, ese nombre, ¿no? Un nombre que no es popular, que no es un dirigente político popular. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo lees vos? A ver, Alberto siempre tuvo una relación muy fuerte con Righi, que fue ese ministro del Interior que en la época del peronismo se colocó frente a la policía, ¿no? Y hizo una reivindicación de los derechos humanos en ese momento, ¿no? Después fue el que en la causa, cuando estaba el tema de Armando Vudú. Claro, era el procurador general de la Nación, era el jefe de los fiscales. El jefe de los fiscales. 2012 estamos hablando. Sí, claro, lo forzaron a renunciar. Sí, Vudú sostuvo que desde el estudio de abogados que había inaugurado en algún momento fuera de la función pública Righi, le habían sugerido que podían ayudarlo a establecer conexiones. En una función pública desde el Senado fue. Brutal, brutal. Entonces digo, esa reivindicación y todas estas cuestiones que estamos diciendo nos dan la idea que ese discurso por lo pronto no fue vetado y por ahí ni siquiera mirado por la expresidenta, que me parece que lo estaba pispeando. Parecía, ¿no? Bueno, porque... a ver qué va a decir. Claramente, tan incómodo como el nunca más de la justicia, esa mención de Righi compromete a años de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Veremos si estos posicionamientos son espadas y estoques que el presidente va a utilizar para construir poder presidencial, porque de eso se trata. Arranca con el tanque
casi vacío en términos económicos y con muy poquito combustible políticamente. Luis, ¿no? Uno se imaginaba que este discurso iba a ser mucho más nestorista. Ahora hay al final una relación velada, pero interesante, con otro discurso de Néstor Kirchner. Lo vemos. Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar. Que las lógicas y saludables diferencias políticas que puedan existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisiones ni peleas. Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de superar la herida del hambre en la Argentina, que es un insulto a nuestro proyecto colectivo de vida en común. Quisiera que seamos recordados, y ahora escuchamos las palabras de Néstor Kirchner. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Bueno, ese poema que se hizo muy conocido fue integrado a la canción Nunca Menos, que en homenaje a Néstor Kirchner, esa lectura con esa voz, repitiendo, bueno, anafóricamente ese inicio, ¿no? Un recuerdo hacia el futuro, ¿no? Así es. Muy similar en ese sentido. Así es. Quisiera que me recuerden por lo que voy a hacer y que esto es lo que voy a hacer. Sí. No, para haber muy sido interesante. capaces, ¿no? Exactamente. Esa es una inscripción velada con el nestorismo. Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora, aparte fue uno de los discursos más emotivos y es el único emotivo de Néstor Kirchner, que era una persona que despertara emotividades, ¿no? Claro, citando las palabras de Joaquín Enrique Areta. Así es. Ahora, Luis, esta emoción que recupera al final con esta repetición anafórica, poética, casi poética, aunque es un discurso en prosa, el del presidente Alberto Fernández, dentro del discurso, ¿hay algo que pueda arrastrarse como el legado de Néstor Kirchner? Mira, el legado de Néstor Kirchner yo creo que está en el punto de partida, ¿no? Que también fue un punto de partida muy frágil. Ajá. ¿No? Casi uno puede, condicionado. Una Argentina que todavía no se sabía si iba a salir o no. Con un Néstor Kirchner que mantiene a los ministros de Duhalde, que llega con el 22%, ¿no? Que no es de él, ¿no? Porque es poquito lo que trae del sur. Y son todas incógnitas e incertidumbres, y propone esta idea de que somos hombres y mujeres comunes ante grandes desafíos, ¿no? Sí. Parece que hay algo de esa humildad. Me parece que es un discurso, digamos, interesante porque es muy personal. Ajá. Es un discurso muy propio, no se lo han dictado al oído. ¿No es cierto? Sí, me parece que sí. Mucha calidad. No, porque, discurso, ¿no? te pregunto, no es cierto porque uno lo vivió recién, viste, no lo pudo masticar, uno venía en el auto. No parecían palabras aprendidas de memoria. No, para nada. No fue un discurso de cassette. Claro. No fue un discurso de Durán Barba tampoco. No. Fue un discurso de una persona, iba a decir de un tipo, de una persona que hace mucho tiempo que está en el Estado, que también sabe lo que está diciendo. Sí, sí. ¿Viste? Y que también le está hablando a ciertos enemigos. Yo creo que es un discurso de afirmación presidencial de él, que se relaciona con una historia de la democracia y no con un momento específico, ni con esta coyuntura por la cual azarosamente llega presidente. Claro. Eso es fuerte, porque eso le está hablando Cristina Fernández. Me parece que fue un discurso en mucho dirigido a Cristina Fernández y al kirchnerismo. Claro, al ala más radicalizada de su frente, ¿no? Me parece. Sí, así sonaba. Me parece. Porque digo, si vos lo tomás operativamente, el decir yo no voy a intervenir la justicia y voy a disolver la AFI, ¿no? Que es un viejo apotegma de la coordinadora, ¿no? Si yo no puedo ocupar una posición de poder, entonces la destruyo. Claro. ¿No?
Sí, sí. ¿no? Pareciera también esas Ahora, cuestiones están todas en ese discurso denso de Alberto Fernández. Ahora, en esa densidad, con esta capacidad de Alberto Fernández de vestir varios trajes políticos, Sí, ¿no? sí, En el mismo instante, totalmente. y de hablarle a varias tribunas, creyendo cada una que le está hablando a sí misma. Sí. Hay algo en ese posicionamiento fuerte de la política que vos bien decías, unos lo interpretan como van a liberar a todos los presos políticos, entre comillas, y otro es que van a hacer estallar esos contubernios de la cosa política y judicial. ¿Cuál es en realidad la lectura? Y lo de la política, ¿no? Digamos, en la medida que Alberto vaya metiendo algunos goles, ¿no? Y se vaya afianzando con la hinchada, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué tiene que resolver inicialmente? Y bueno, la cuestión económica, ¿no? Digo, está ahí, el default está a la vuelta de la esquina, lo dice él, ¿no? Y digo, si él resuelve estas cuestiones, va a empezar a tener poder. Vos fíjate que el presidente es tanto el jefe de la administración y de la gestión, como también es un símbolo, ¿no? Es el jefe supremo de la nación. Claro. Por un lado, es el jefe de la gestión, con algunos ingredientes y algunos elementos, ahí que bueno, el Congreso va a estar en manos, ¿no?, de la influencia de la vicepresidenta, la provincia de Buenos Aires, eso lo sabemos. Ahora, como jefe supremo de la nación, se tiene que afianzar como líder. Me parece que el gabinete fue un paso, el discurso de hoy fue otro paso. Va a tener que dar muchos pasos de Alberto Fernández. Claro. Vos fíjate que Kirchner, ¿no?, una persona que estaba acostumbrada a pegar primero y después preguntar, le llevó 2 años hasta que Cristina Fernández le gana a Chiche Duhalde y se afianza en el poder. 2 años. Claro. De alguna manera, Luis, en esta prueba de liderazgo que tiene que dar el presidente Alberto Fernández, particularmente con esta composición de su frente, el hecho de colocarse como hombre de Estado y constructor de la democracia como lo fue Alfonsín, que es de alguna manera lo que intenta decir el discurso, ¿es una manera de encontrar un aliado más amplio que es el de la sociedad? Sí, el de la sociedad, y ganándose a la sociedad también de alguna manera la política, ¿no? Claro. Digo, porque todo este discurso fue dirigido a una visión clásica de la política, ¿no? Los partidos políticos, la idea de consenso. Bueno, es una idea antigrieta esa. De alguna manera quedan al margen tanto Cristina Fernández de Kirchner, que está ahí presente, líder de política, como también Mauricio Macri, líder político, referente de la oposición ahora, ¿no? Aparte, están un tanto marginados en el discurso, no en lo que viene, en el discurso de Alberto. Después, estos son hechos de la política y del poder. Es gente que tiene poder. No, Alberto va a tener que lidiar con ellos continuamente. Claro. Luis, el otro nombre que lo escuchábamos en el discurso fue el del Papa Francisco en el caso de la cita de la encíclica Laudatio Si por el tema medioambiental. Pero hay una serie de pasajes en el que el tema de la pobreza, la idea de los excluidos, la idea del pan sobre la mesa, la idea de los convidados a la mesa de todos, es una idea casi cristiana, ¿no?, en su factura. Sí. Hay una mirada, ¿no?, social cristiana. Hay una mirada social cristiana y que también es muy peronista, ¿no? Digamos, casi te diría que son equivalentes. También cafierista. Ahí. También cafierista y también típicamente peronista y dirigida también a los votantes peronistas. Pues fíjate, le sacás ese componente y es un discurso que podría haber dado, digamos, cualquiera de un lado o del otro, ¿no? Sí. Digo, el componente de la pobreza, ¿no?, esa opción preferencial por los pobres, es típicamente de la Iglesia Católica y por el otro lado también es típicamente peronista. Faltaron, sí, menciones a cuestiones como la ley del aborto, ¿no? Exactamente, es un silencio que hace mucho ruido, estridente. Sí. Ahora, hablaba con Claudio Jacqueline, analista político también del Diario Nación y de este programa, hablando sobre ese tema, porque habla de los que se pondrá al frente de los derechos de todos los derechos de las mujeres, eso fue muy fuerte. Pero no de la legalización del aborto puntualmente. Eso mención específica. Uno diría, bueno, en esa caja viene eso. Bueno, hay mujeres de un lado y del otro. ¿Puede tratarse de algún tipo de
acuerdo tácito o acuerdo que no conocemos pero que se está construyendo con la Iglesia. Claudio Jacqueline me señalaba esto, que el domingo en la misa, que era el día de la Concepción, la Iglesia en la homilía no hizo ninguna referencia a la lucha por la vida, a la lucha pro vida. Y eso fue llamativo, también ese silencio el domingo en la homilía. Es cierto. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo para que ninguno de los dos... de apagar, ¿no?, ciertos conflictos para que después, en todo caso, darlos, ¿no? Vos fíjate que Alberto Fernández tiene ya suficientes batallas en la agenda para sumar otras que tienen que ver con el posicionamiento político, ¿no? Y estas iniciales son realmente muy decisivas, ¿no? Porque si no hace pie en lo económico, fundamentalmente en la negociación de la deuda, que se te viene encima, que tenés todos los vencimientos y caes en default, esa es otra historia. Claro. Otra historia. No hay discurso que valga. Sí, ahí es otra historia, y ahí puede hasta haber radicalización y se verá dónde se pone Alberto Fernández frente a eso. Pero bueno, estamos haciendo futurología. Luis, cuando se estaba la campaña electoral en marcha, cuando Roberto Labaña propuso los 10 puntos de consenso, era muy clara la diferencia con el discurso de Cambiemos y del presidente Macri y del macrismo, sobre todo, en el sentido de que no se pensaba la economía desde los indicadores macroestructurales y después como un efecto de derrame, todo iba a mejorar. Este discurso hubo 2 o 3 menciones nada más a la palabra macroeconómico. ¿Qué ves en eso? Sí, y cuando hizo mención, inmediatamente lo refirió que detrás de esos números había gente sufriendo, ¿no? Es un típico discurso, a ver, por un lado peronista y por otro lado de una situación de crisis, ¿no? Como tal. Por lo tanto, más que de macroeconomía, acá de lo que se trata es de dar trabajo, ¿no? De todas estas cuestiones caras a una situación, bueno, de absoluta recesión, ¿no?, de problemas a futuro, y donde también se lo votó por la cuestión económica. Ese peronismo se une, ¿no?, en términos de decirle, bueno, basta ese camino de Macri. Sí. En realidad, ese camino de Macri se acaba en el 2018 porque se acaba la plata, ¿no? Sin plata, bueno, hay que renegociar, hay que discutir, hay que poner también muy fuerte esta cosa de cuidado con la Argentina, que está en una situación frágil social. Porque este discurso también se lee afuera. Lo que se le dice es, miren América Latina, miren los problemas. Bueno, esto por ahora lo estamos llevando, dennos algunos instrumentos, ¿no? Sí, y además corresponsabiliza de la crisis, bueno, al gobierno del presidente saliente, Mauricio Macri, pero también a los acreedores y al FMI que tomaron deuda en una situación muy inestable de la Argentina que no estaba con el que estaba con el PBI muy estancado. Totalmente. ¿No? Y esas son cosas que las dijo Alberto desde el primer momento, viste, que le dan algunas cartas en esto que se viene, que es una negociación tanto con los acreedores privados como con el FMI, pero que es una negociación que tiene que llevar a buen puerto. No es una negociación donde uno, ¿viste?, puede insultarlos y pegar un portazo. No. Y entonces digo, eso, hay que llevarlos. Una negociación constructiva y cooperativa fueron las palabras. Así es, exactamente. Y por eso, bueno, se eligió Guzmán, ¿no?, que es una persona que viene de allá, crítico, todo lo que quieras, académico. Sí, el FMI también son académicos, ¿eh? Otra cosa son los fondos de inversión. No, en el FMI, burócratas y académicos. Entonces hay una discusión también en ese sentido, y ahí, viste, está la cuestión, bueno, decisiva de qué pasa con los Estados Unidos, ¿no? El otro tema tiene que ver con Brasil. Hubo una mención también de hombre de Estado que trata de dejar las cuestiones personales y piensa en la relación de los países. Sí, eso también fue pensado en matriz alfonsinista, ¿no? La idea de que Brasil y la Argentina son países que no se conocen muy bien entre sí. Por ahí creo que hasta los conocen mejor los brasileños que nosotros a ellos, pero marchan juntos, tienen un destino común. Llegaron a la democracia más o menos juntos, la Argentina hizo punta, hicieron este acuerdo, que fue un acuerdo político inicialmente, para evitar, viste, la carrera armamentista, pacificar la frontera. Esa fue la idea del primer Alfonsín, ¿no? Y generar luego, bueno, este bloque económico con todas las dificultades que tienen esas dos economías, brasileña y argentina. Y la idea de esto está mucho más allá de cuestiones personales. Jair, teléfono. Nosotros nos podemos llevar mal o bien, no importa. Está Brasil y está la Argentina. El destino es común, ¿no? Esa matriz alfonsinista. Es muy interesante eso. Ahora, Luis, el principal problema del discurso de un político y de un discurso tan bueno como este es que este político tiene un pasado, ¿no? Así es, así tiene un pasado que contradice alguna de las cuestiones que propone hacia el futuro. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso?
¿viste? Uno a veces piensa que las personas no cambian y los políticos menos. Por otro lado, hay epifanías. Hay epifanías de personas que son comunes y llegan al poder. Me parece que Alberto no tiene más remedio que diferenciarse, ¿no? Siempre te queda esta cuestión del discurso y los hechos. Yo me acuerdo, en La Nación se publicó en el 2003, creo que es enero o febrero, un artículo de Gabriela Muschowski que era sobre algo así como el Emirato Austral de Kirchner. Nadie lo vio. Sí. Después Kirchner terminó siendo eso. Sí. Pero al principio se le creía estos, ¿no? Claro. Esas brisas frías y fuertes que soplan del sur limpiando la corrupción. Fueron los primeros años, un discurso casi frepacista, ¿no? Digo, bueno, está bien, pero Néstor Kirchner estaba solo y construyó su poder. Acá Alberto Fernández es realmente una presidencia que está casi edificada a partir de las cosas que está diciendo y está haciendo, en gerundio. Esto no tiene más nada, ¿no? Me parece. Es muy... Es en acto, es... Es en acto, claro. es en movimiento. Entonces veremos cómo va jugando. Y cuando vos estás en movimiento, lo único que tenés es eso. Son tus movidas, si tenés éxito o no, cómo vas construyendo, el contexto, cómo va reaccionando, cómo va a reaccionar la oposición, ¿viste? ¿Cómo va a reaccionar la vicepresidenta? Hoy vimos a un... Decisivo eso. Alberto Fernández conduciendo su auto hacia el Congreso, lo vimos empujando la silla de Gabriela Michetti, que seguramente no necesitaba la silla porque es muy lucha, ¿no? Son gestos importantes. Saludando muy amablemente al presidente Macri, en cambio la vicepresidenta muy adusta con el presidente Macri. Sí, le sacó la cara para la foto, ¿no? Claro. Esa foto. Claro, la vicepresidenta sigue siendo la misma presidenta que conocimos en ese sentido, ¿no? Sí. Alberto... hoy es presidente, ¿no? Hasta hace unas horas no era presidente. Lo máximo que había sido, y no es un cargo menor, es jefe de gabinete. Pero el jefe de gabinete, digamos, es quien colabora con el presidente con la gestión pública. No es lo que uno espera de un presidente, que es el liderazgo. Claro. Y hoy el liderazgo de Alberto Fernández es algo en construcción. Está dando sus pasos, los dio bien. Sí. Debo decir, el discurso fue el discurso de alguien que quiere liderar. Fue inclusive más fuerte en esas gestualidades que lo que fue Néstor Kirchner con Duhalde. Me parece. Néstor Kirchner trató de construir una autoridad casi en paralelo. ¿Viste? Mundos diferentes. Y al final este mundo reemplazó a este. ¿No? Acá no deja de ser algo, viste, que es una disputa por el bastón, ¿no? Se veía esa mano, esa ascendencia, y que ya se vio cuando en el juicio, ¿no? Cristina Fernández sugiere que lo convoquen a Alberto Fernández. Vos también sos responsable de esto, ¿no? Se lee en política. Esto que está pasando. Bueno, hoy Alberto Fernández dijo que lo que pasa en la justicia, él no va a tener nada que ver. Esa es tu lectura, una lectura optimista y positiva de esas afirmaciones. Mira, casi optimista es casi inquietante, porque todo lo que pasa en la justicia ahora va a ser leído en ese sentido. Y el proyecto de reforma de todo el sistema judicial. El kirchnerismo, si no avanza, va a decir está lavándose las manos Alberto, Poncio Pilatos. Si por el otro lado avanza la justicia y libera, suponete, dice no hay ningún tipo acá de delito, todos que van a decir, bueno, el presidente está operando. Claro. Entonces digo, es una situación, digamos, que Alberto podría no haberlo dicho, ¿no? Como lo de la AFI. O podría haberlo dicho de una manera, porque fue el momento de mayor aplausos, se puso todo de pie, el Frente de Todos en el Congreso. Fue fuertísimo. Y fue, diría que temáticamente uno de los temas que más duró en el discurso. Y un latiguillo muy interesante que es, ¿no? Nunca más es nunca más. Es nunca más, sí. Es fuertísimo, claro, eso, ¿no? No es no. Sí. No es no. Él toma ¿no? del feminismo el no es no y lo pone ahora desde nunca más es nunca más. Y el nunca más fue nunca más, el de Alfonsín. Claro. Digo, que era azaroso, no sabíamos si iba a ser nunca más, inclusive obediencia de vida, ¿viste? Todas esas cosas. Y él lo dice. Estas son esas cuestiones que siempre figuran, ¿viste? En el cargo, a ver. Él nos dio los anteojos con los cuales vamos a tener que mirar
su éxito o no. Puso la vara altísima. Puso la vara altísima. Y aparte, algo interesante, que bueno, él sitúa una especie de camino recorrido desde 1983 muy enfáticamente, y cuando se refiere a los derechos humanos, dice muy al pasar, continuado en 2003, pero muy al pasar. Casi que muy no se detiene. Bueno, pues fíjate que este era el... O sea, no abusa de la apropiación de los derechos humanos, de lo que fue acusado de kirchnerismo, no fue un discurso... No fue un discurso kirchnerista, al contrario, no diría anti-kirchnerista, no sé, por ahí en privado lo digo. Compitiéndole de alguna manera al kirchnerismo, sí, ¿no? Sí, es un discurso alternativo. Pues fíjate que el talón de Aquiles de Alberto era, bueno, la politización de la justicia, todo el mundo habrá que meter la mano. Se decía que había sido nombrado candidato porque él había arreglado el tema de la Corte, ¿te acordás? Claro. Que casi llegaba porque era un gran operador. Sí, sí, sí. Eso se dijo. Bueno, hoy el discurso fue destinado a neutralizar todo esto y darlo vuelta. Sí. Hay, Luis, una voluntad de ir construyendo un presidente, ¿no? Con cada gesto, cada palabra, cada acto. No se ve mucha evolución en el gusto musical, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir eso. Mira, Alberto Fernández se ve compelido a construir su presidencia porque esa legitimidad de origen, que obviamente la tiene porque fue elegido, sin embargo está de alguna manera puesta en cuestión porque la mayoría de los votos provinieron del kirchnerismo. Claro. Entonces él ahora tiene dos cuestiones que enfrentar, ¿no? Por un lado la cuestión de la gestión y por otro lado esta cuestión simbólica del presidente, ¿no? Como jefe supremo de la nación. La identidad de ese presidente. Totalmente. Y esa presidencia está repleta de gestos simbólicos, de presencias, también de silencios, obviamente, ¿no? Porque hay temas que no se hablan, como estuvimos viendo antes en el anterior bloque, pero él tiene que colocarse frente a, me parece que lo viene haciendo, ¿no? El gabinete, que es un gabinete que, bueno, es un gabinete que nombra él, es un gabinete de Alberto Fernández, indudablemente también se ven vetos. También se ven vetos de la vicepresidenta. Y por el otro lado, hoy con el discurso, me parece que hay una intención de construcción. Se verá cómo esto va evolucionando, ¿no? Luis, la principal lógica de esa construcción es la diferenciación con el kirchnerismo. Te invito a escuchar las palabras en relación a la obra pública y la transparencia. Muy bien. A ver. Nosotros, nuestro compromiso es garantizar la absoluta transparencia en la administración de los recursos destinados a la obra pública. Los ciudadanos podrán acceder a toda la información sobre el proyecto de la obra, los costos de la misma, los procesos de licitación y selección de la empresa ejecutora, monitorear los avances y denunciar irregularidades. Tema clave de la identidad kirchnerista que tiene que ver con la transparencia de la obra pública. Totalmente. ¿Esto es un modo de marcar una línea? Sí. Uno puede decir que Alberto Fernández, por integrar, ¿no?, el gobierno de Néstor Kirchner, luego ser parte del kirchnerismo y tomar distancia, sin embargo tiene este hándicap negativo. Claro. ¿No? Por un lado la manipulación de la justicia, que ya hablamos en el otro bloque, que dio, bueno, realmente quizás fue lo más fuerte de ese discurso, diciendo que él no iba a operar y que se habían terminado la operación y que el AFI no iba más a hacer eso y que le iba a intervenir. Sí. ¿No? La figura es medio rara, intervenir algo que vos vas a nombrar el jefe, ¿no? En realidad pareciera como que la va a disolver o por lo menos cambiar las funciones y todo eso, ¿no? Respecto a esto de la obra pública también es clave, porque realmente toda la cuestión de los cuadernos lo que evidenció era que en la obra pública estaba un foco de corrupción enorme, ¿no? Entonces esto es de alguna manera separarse de ese afán por estar pisando cemento y hacer cash del kirchnerismo, ¿no? Es fuerte. Ahora, Luis, al lado estaba, como estaba en relación al tema de la justicia, la vicepresidenta escuchando este discurso. ¿Cómo escucha esa líder política que está cuestionada en términos judiciales por causas de corrupción, precisamente vinculadas con la obra pública? ¿Lo escucha pensando que es inocente, entonces esa transparencia le cabe, o lo escucha irritada porque menciona este tema? Mirá, yo creo que siempre que a alguien, ¿no?, que está comenzando, iniciando algo nuevo, con los atributos formales como Alberto Fernández, y que realmente se está colocando contra un pasado negativo, diciendo que va a hacer otra cosa, me parece que no cae bien
en los que estuvieron con las manos en la masa en ese pasado. Sí, sí, por lo menos que son cuestionados judicialmente. Y claro, se está diferenciando, ¿no? Entonces, uno en general, digamos, cuando uno tiene una cuestión, espera que haya un legado, no que esto quede virtualmente como una herencia maldita, claro, ¿no? Me parece que Alberto Fernández lo que está diciendo es esto. Yo reconozco que en el pasado pasaron cosas, como decía el expresidente Macri, ¿no? Digo, han pasado cosas, no van a pasar durante mi gestión. Es una promesa, ¿no? Sí, sí, por una supuesto. promesa. Porque por otro lado está la cuestión del control del Estado por parte de Alberto Fernández, ¿no? Recién inicia, él está bien, sabe quizás más que nadie de eso, porque fue jefe de gabinete tanto tiempo, y un especialista en lo que es el derecho administrativo y demás. Sin embargo, él también debe saber que un Estado es casi incontrolable al principio, ¿no? Hay mucho de inercia, están las diferentes segundas y terceras líneas que todavía, viste, están en veremos, no sabemos. Son capas geológicas que se van acumulando en el Capas Estado, geológicas, ¿no? y me parece pagos laterales que va a hacer, ¿no? Y él mismo. ¿Qué quiere decir eso? No, me parece que está la coalición. Bueno, che, tengo este pibe que está bien para tal cosa, vamos a decirlo llanamente. Claro. Funciona así, ¿no? Y digamos, él no es una persona que haya tenido, digamos, un manejo de política a instituciones, digamos, que conoce, digamos, muchos funcionarios para ocupar cargos, ¿no? Luis, ¿crees que la figura de Gustavo Vélez, recién Cecilia Devana analizaba el peso que podía tener en esta reforma judicial, la experiencia de Gustavo Vélez, también la reforma de la AFI y todo lo sucedido con Gustavo Vélez en aquellos días iniciales del kirchnerismo? Esa figura está tallando fuerte y se nota en el discurso porque hay una mirada que atraviesa estructuralmente el Estado. Totalmente, totalmente. Mirá, no sé si Alberto Fernández habla mucho con Gustavo Vélez, si lo escribieron juntos, pero hay una mano de Vélez, o por lo menos una prosapia, ¿no? Claro. Intelectual, de acuerdo a los temas, de lo que tiene que ser el Estado, lo que tiene que ser la gestión pública, que es indudable, indudable. Digo, si yo tengo que pensar que con alguien estuvo hablando Alberto Fernández para escribir este discurso, es Gustavo Vélez, ¿no? Un Gustavo Vélez, acordate que era el escriba de los discursos de Carlos Menem, que ha tenido una evolución de formación, porque se ha dedicado, viste, a conocer y a estudiar las políticas públicas en el BID, ¿no? Digamos, es una persona que realmente tiene una envergadura, no sé si política, pero sí en cuanto a la cuestión de la transformación de la gestión. Intelectual. Bueno, veremos entonces qué rol tiene y empieza a tener Gustavo Vélez. Muchísimas gracias, Luis Tonelli, por esta presencia.